Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Vamos a seguir hablando acerca de las cartas a las iglesias o a la congregación de las que estaban en el Asia o en el Asia Menor, que son estas congregaciones. Ya vimos acerca de Éfeso, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de Éfeso, ya hablamos acerca de Esmirna, ¿sí? Esmirna fue una iglesia sufriente, pero fiel hasta el final, ¿se acuerdan? Sí, una iglesia que sufrió, decir ya no, pero fue fiel hasta el final, se mantuvo. ¿Será que si nosotros estuviéramos en la condición de Esmirna, fuéramos fieles hasta el final? Ellos estaban siendo perseguidos, los estaban metiendo presos, matando a todos los creyentes, a muchos, y se mantuvieron fieles. ¿Será que nosotros nos mantuviéramos en esa condición fieles? Dios nos ayude, ¿verdad? Porque si ahora con que tenemos la oportunidad de congregarnos, no lo hacemos, y media sugerencia o comentario que nos hagan, nos enojamos o se nos quiebra todo el evangelio poderoso que tenemos de cristal. Ahora imagínense una persecución, hay que orar porque el ambiente musulmán, los musulmanes son una religión que ellos no temen matar en el nombre de su Dios. En Europa está creciendo el Islam, en Estados Unidos está creciendo esa religión, y en Centroamérica, principalmente en El Salvador, eso está creciendo también. Sí, se ha visto el panorama de cómo esa religión va a ser la que Dios va a utilizar para despertar a la iglesia de su condición de frialdad en la cual nos encontramos. Dios nos ayude. Apocalipsis 2, ¿lo tiene? Verso 12. Voy a ser breve, no voy a tardarme mucho. ¿Sí? 2:12 de Apocalipsis, ¿lo tiene? Dice así la escritura: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén y amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra, que nos ha permitido poder reunirnos, exaltar y glorificar su nombre. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, sea usted el que se glorifique. Sea usted el que pueda hablar en nuestras vidas. Sea usted el que pueda, Señor amado, instruirnos de acuerdo a su gracia, a su favor, a su bondad. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Tome el control de cada mente, cada corazón y cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, glorifíquese conforme a su bondad. Y sea usted, precioso y eterno Dios, el que tome el control de cada mente, de cada voluntad, de cada vida. En el nombre de Jesús, se lo pedimos todo, por amor a su nombre. Amén y amén.
Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Observe. Ya hablamos acerca y precisamente de Éfeso, de una iglesia que estaba llena de actividades, una iglesia que estaba comprometida con muchas obras sociales, como muchas obras religiosas o evangelísticas, una iglesia que estaba llena de actividades, pero le faltaba un detalle. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? ¿Qué le faltaba? Sí, pero tengo una sola cosa, le dice el Señor. ¿Sí? ¿Ya has caído? Le dice, de tu primer amor. Solo eso le faltaba, su primer amor. Todo estaba bien. Tanta actividad, tanto servicio, tanto movimiento, tantas obras, pero la hacía por llenar su orgullo, por llenar su arrogancia, solo por el que dirán, mas no lo hacía con amor. Por eso el Señor le dice, has caído de tu primer amor. Esa es la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, una iglesia prácticamente fiel, una iglesia comprometida, también llena de actividades, pero con un solo propósito, ser fieles al Señor hasta la muerte. ¿Se acuerdan? Sí. Un aproximado, según los comentaristas, un aproximado de 2.300 personas murieron en esa iglesia, porque fue una iglesia altamente perseguida, una iglesia altamente sufriente. O sea, congregarse en esa iglesia o ser parte de esa congregación era hasta muchas veces pagar con la vida. ¿Será que nosotros estuviéramos dispuestos a pagar con nuestra vida por el simple hecho de congregarnos? Si somos más fieles al trabajo, dice el hermano, somos más fieles a la familia, somos más fieles a los nietos, somos más fieles a los hijos, somos más fieles a cualquier otra cosa, pero con el reino sí tengo ganas y sí tengo tiempo. ¿Será que ese tipo de carácter y de conducta nos puede hacer estar determinados para poder, hasta si es posible, dar la vida por el Evangelio? Que Dios nos ayude. Porque este tiempo, un tiempo donde la iglesia está extremadamente cómoda y comprometida, más con este mundo, pero menos con el Señor. Que Dios nos ayude. Porque no solo se trata de reunirnos para llenar tarjeta y para que digan. Se trata de que cada vez que nos reunimos podamos adorar, exaltar, glorificar, honrar a nuestro Señor y aprender de nuestro Señor a través de la palabra para agradarle a Él constantemente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es por eso la necesidad de comprender cuál es la razón o el propósito por el cual nos congregamos. Y de igual manera, la iglesia de Pérgamo. Permítame darle algo irreferente a la historia de esta iglesia que está alrededor, en esta comunidad precisamente donde se encuentra la iglesia. Una iglesia que prácticamente, Pérgamo fue una iglesia que prácticamente fue absorbida, fue influenciada. Sí, del mismo mundo o del mismo sistema, pero a pesar de eso se mantenía llena de actividades. Qué tremendo, ¿no? Porque Pérgamo es una iglesia prácticamente pagana, pero con apariencia de santa. Así era Pérgamo. Pérgamo era una iglesia aparentemente santa, aparentemente llena de cosas de Dios, pero sus costumbres y sus prácticas eran totalmente paganas. ¡Qué tremendo! Sí, eso es lo que puede verse a la luz de las escrituras mismas. Eso es lo que se puede observar en la palabra misma. ¿Sí? Entendamos primeramente que la profecía fue escrita para esta generación del tiempo de Apocalipsis, ¿sí? Y también se puede aplicar lo que es a nuestro tiempo, hoy en día también. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Es un error pensar o creer que todas las cosas que Apocalipsis muestra ya se cumplieron, ¿sí? Y creer que este libro es solo para Israel y no para la iglesia. Oiga, si la iglesia es pueblo de Dios, entonces también es parte del Israel nacido de nuevo. Y el Dios, oiga bien, de Israel es nuestro Dios. Amén.
Aquí no se trata de que es otro Dios el nuestro. No, si el Dios de Israel es nuestro Dios, entonces Israel también es parte, o somos parte con Israel conforme al cuerpo de Cristo. Y hablar de ser un solo cuerpo es también lo mismo que hablar un solo pueblo con Israel, el nacido de nuevo. Oiga, el mensaje a las 7 iglesias no es otra cosa más que una explicación de las cosas que tendremos que soportar al final de los tiempos, de las cosas que debemos hacer para ser fieles, ¿sí? Y de la forma de permanecer fieles en los últimos tiempos. Y también para soportar estos tiempos de prueba que vienen para con la iglesia. Cuando leemos la carta de Pedro, o la primera y segunda carta de Pedro, vemos que la iglesia o las cartas fueron escritas para enseñarle a la iglesia que la iglesia tiene que aprender, oye, ven, a prepararse para el sufrimiento. Y si esas iglesias o la iglesia del primer siglo fue una iglesia que se preparó para todo tipo de sufrimiento, ¿por qué la iglesia de este siglo es una iglesia que el sufrimiento lo evade, lo evita y es lo que menos le gusta o lo quiere tener? Qué comodidad la que tenemos hoy más que nunca, qué tremendo. Observe, también el Señor, podemos ver a la luz de las Escrituras, que Él disciplina y corrige. ¿A quién dice la Escritura? Al que ama. El padre que ama a su hijo, dice la Escritura, lo tolera y deja que haga de todo lo que quiera. ¿Verdad que ese es el padre que ama? No, ese es el padre moderno. Ese es el padre que no conoce al Señor y no conoce las Escrituras. El padre, de acuerdo a las Escrituras, es aquel que al hijo que ama, dice la Escritura, no digo San yo, lo corrige. Y muchas veces la corrección, no todo el tiempo, pero muchas veces la corrección, dice el proverbio, que es con vara. Sí, bueno, lo vimos la vez pasada en los proverbios. Observe, entendiendo que estas iglesias son una metáfora o una comparación de lo que es el cuerpo de Cristo, y por ende, o por esa misma razón, es que la iglesia recibirá corrección física como también protección divina. ¿Sí? De estas 7 iglesias, 2, Esmirna y Filadelfia, no recibieron corrección, sino protección de parte del Señor. Pero 5, o las otras 5, mejor dicho, sí recibieron corrección. Por eso es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. El juicio comienza por la casa del vecino. No, ¿a dónde comienza el juicio? En nuestra casa, en la casa del Señor. ¿Sí? Aleluya. Siempre que viene un juicio, o siempre que hay lo que es en sí un llamado de alerta, o mejor dicho, un acontecimiento tan grande, hay una palabra, hay una profecía, o hay un anuncio, oiga bien, de lo que va a suceder o de lo que va a hacer. ¿Sí? Es un error creer que este libro ya se cumplió y creer que son, oiga bien, y creer que son 7 dispensaciones de la iglesia. Cuando eso no hay ningún solo versículo que diga que son 7 dispensaciones, peor 9, esas son puras teologías católicas que han sido creadas con el propósito o con el fin de distorsionar a la iglesia y llevarla con otra dirección lejos de lo que la Escritura misma enseña. Pero Pérgamo, hablemos de la ciudad de Pérgamo. ¿Sí? ¿Qué significa Pérgamo? Fíjense que me he dado duro, he quebrado la cabeza, estoy hablando figuradamente, no literalmente, de buscar de dónde es que muchos traductores o muchos comentaristas toman acerca de esta palabra Pérgamo. Algunos comentaristas, no es así, ¿verdad? Pero algunos comentaristas dicen que Pérgamo significa pacto matrimonial, pero no aparece en ninguna parte de las Escrituras. No aparece ni en la definición, ni en la etimología, ni en el hebreo, ni en el griego, ni en el latín. No aparece en ninguna parte de donde que muchos comentaristas de Apocalipsis le dan esta definición a la palabra Pérgamo. ¿Sí? Porque cuando vamos a la definición de la palabra Pérgamo
la palabra Pérgamo significa torre o castillo. ¿Escuchó? ¿Qué significa la palabra Pérgamo? Dijimos, significa torre o castillo. ¿Por qué es que tenía este nombre, Pérgamo? ¿A qué se debe que Pérgamo tenía este nombre, que es torre o castillo? ¿Cuál era la fortaleza de la cual ella gozaba? ¿O a qué es que se atenía por la cual, o razón por la cual precisamente tenía esta tal confianza como nunca antes? ¿Por qué? Bueno, eso ya lo vamos a descubrir en el camino. Pero observe, Pérgamo, de la palabra Pérgamo viene lo que es la palabra pergamino. ¿Sí? ¿Ya hemos escuchado eso? ¿Sí? La Biblia dice de que en Apocalipsis 5 dice la Escritura de que el Cordero tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Se acuerdan? Pero no era un libro, en el original es un pergamino. ¿Me escuchó? En el original es un pergamino lo que el Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesús, el Rey de Gloria, ¿sí? El Hijo del Dios viviente, al que Dios el Padre resucita de entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, porque al Padre sí le plació, ¿sí? Pues Él precisamente dice Apocalipsis 5 que Él toma el libro o el rollo o el pergamino de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 4 dice que había uno sentado en el trono. Y Apocalipsis 5 nos enseña quién es el que estaba sentado en el trono. Si el Hijo es el que está tomando el rollo o el libro, traducido así, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, entonces ¿quién es el que estaba sentado en el trono? Si el Hijo es el que está tomando el rollo, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Padre. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. Sí, esa es una figura que está bien marcada en el Antiguo Testamento, en donde solo los primogénitos se sentaban a la mano derecha del Padre, y en donde solo los príncipes se sentaban a la mano derecha del Rey soberano en ese entonces. Por eso la Escritura dice en Hechos 5, 30 y 31 de que Dios el Padre ha hecho de Jesús príncipe y Señor. ¿Me estoy explicando? Sí, entonces de ahí es donde viene la palabra pergamino. La palabra pergamino viene del término o de la palabra Pérgamo, que tiene sus raíces precisamente ahí. Puesto que ahí se comenzó, oiga, en Pérgamo se comenzó a producir dicho material como material de escritura. Observe. Sí, el del pergamino, o mejor dicho, el pergamino se empezó a crear en Pérgamo, y allí precisamente donde se empezó a usar como un cuaderno o como un material de escritura, para así empezar a escribir lo que es sobre ese tipo de instrumento que ahí en Pérgamo se había creado, el cual se conoce como pergamino. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Pérgamo tenía un conflicto, una rivalidad con Esmirna y Éfeso. ¿Por qué razón? Porque el anhelo de ellos era recibir, óigame, el título de la primera Asia, ¿sí? O la corona de Asia, por ser próspera y ser la primera. Pérgamo fue la primera, utilizan este título, neocoro, o guardiana del templo. Pérgamo fue la primera en ser guardiana del templo. ¿Pero de qué templo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Oiga, título que también se le da a otras ciudades, guardianas del templo, o precisamente neocoro, ese es el término que se utiliza, que son guardianas del templo. Ese mismo título se le da a otras ciudades. Sí, en segundo lugar se le da a Éfeso y luego a Esmirna, pero en primer lugar se le había dado lo que es a Pérgamo. ¿Por qué se le había dado a Pérgamo? Óigame, porque Pérgamo gozaba de los beneficios, especialmente de parte de Roma, porque Pérgamo le dedicaba culto al emperador. ¿Escuchó? Amén. Y dicho culto hizo lealtad al emperador mismo, a César Augusto,
¿sí? Y luego a Trajano en el tiempo de Juan, cuando escribe lo que es este libro de Apocalipsis y dentro de las cartas que estamos leyendo, ¿sí? Fidelidad a los emperadores como fidelidad a Roma. Por eso es que muchos creyentes no judíos de aquel tiempo, cuando empezó a crecer la iglesia del primer siglo, después del año 100 en adelante, observe, muchos creyentes que no eran fieles lo que es, a Israel, empezaron a tener rivalidad también con los judíos creyentes en Jesús, pero que precisamente ellos confesaban de que Jesús era el Señor y ellos estaban dispuestos a que Roma los matara o les volara la cabeza. Eso llevó a que los judíos creyentes en el Mesías fueran perseguidos de una manera tal por causa de los emperadores, y los creyentes en Jesús, que eran griegos o de otras zonas o de otros lugares, cuando vieron que los judíos creyentes en Jesús estaban determinados a que los mataran, ellos empezaron a hacer la división y dijeron: no, nosotros no tenemos parte con Israel, nosotros somos una sola cosa, Israel son otra cosa. Y desde ahí, esos grupos creyentes en Jesús marcaron la diferencia entre los judíos, oiga bien, y principalmente su fidelidad al sistema, al imperio, a Roma precisamente. Desde ahí empieza la gran división, y desde ahí hasta la fecha usted va a escuchar muchos predicadores que dicen: es que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. ¿De dónde viene esa idea? Porque los creyentes en Jesús del segundo siglo no quisieron meterse en problemas con el imperio, mas ellos mostraron su fidelidad a Roma. Por eso muchos creyentes o mucha iglesia ahora en día, o muchos predicadores, cuando dice: es que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, allí le está mostrando su fidelidad indirectamente al imperio o al culto romano. Sin darse cuenta, está mostrando su fidelidad lo que es a Roma, por causa de solo repetir lo que muchos años atrás una persona dejó sembrada en cuanto al odio y la separación entre los judíos, que estaban determinados en creer en Jesús y no les importaba ser perseguidos por el imperio romano. Sí, versus los que habían creído en Jesús, pero no estaban dispuestos a dejar su fidelidad a Roma. Desde ahí empieza lo que es la gran división. Entonces observe en el porqué cuando vemos a Pérgamo. Pérgamo tenía bien marcada lo que es ese culto y su lealtad al emperador, como también a Roma. ¿Sí? Porque los emperadores como tal eran vistos precisamente como dioses. Y ellos, ellos exigían, los emperadores exigían adoración. ¿Sí? Y por ende, Pérgamo tenía un templo dedicado única y exclusivamente al emperador. Allí donde ellos le dedicaban culto y adoración a los emperadores, ¿sí? Cada uno de ellos. Pérgamo también muestra la historia que fue la capital administrativa de Asia de parte del Imperio Romano. O sea, en pocas palabras, fue la capital de toda Asia, de donde Roma mismo se distribuía a diferentes partes o regiones del mundo de aquel entonces conocido. Oiga, Pérgamo era uno de los lugares más inmorales. Sí, de acuerdo con los historiadores, esa ciudad o esa localidad tenía la autoridad jurídica como provincia de parte de Roma. Es lo mismo como decir, es como el patio precisamente del gobierno donde puede llegar a disfrutar un rato y no hay problema alguno. Pues eso era Pérgamo. Pérgamo era precisamente una provincia de parte de Roma. Por eso es posible que Pérgamo se considerara una fortaleza, una torre o un castillo, porque gozaban de la protección del emperador
en turno en ese momento. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Por eso el nombre Pérgamo, porque gozaba de esa confianza y seguridad de parte del gobierno de aquel entonces, ¿verdad? Por supuesto. Sí, de ahí que, oiga bien, de ahí se hacían juicios. ¿A dónde? En Pérgamo. En Pérgamo se hacían juicios en contra de la gente para muerte. O sea, allí es donde determinaban a quién podían matar y a quién no podían matar. ¿A dónde? En Pérgamo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pérgamo era la ciudad capital del paganismo de aquel entonces, en donde ellos tenían un altar a Zeus, el dios de los dioses, de todo lo que es el montón de dioses griegos paganos. Sí, pues por esa misma razón, a ese culto de Zeus es que también se le relaciona con el trono o el altar a Satanás. ¿Se entiende? Con una posibilidad, según algunos comentaristas, de que ellos sacrificaban 24 horas al día, tanto animales como personas. ¿Se da cuenta de cómo era la ciudad? Tan desordenada y tan inmoral y tan diabólica. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Oiga, se destacó precisamente, especialmente en la mezcla de la política. Pérgamo hizo una mezcla con la política y la religión, teniendo principalmente el templo, oigan, el templo de Esculapio. ¿Alguna vez hemos escuchado hablar de Esculapio? ¿Verdad que hay nombres? Sí. Esculapio. ¿Pero quién era Esculapio? Esculapio, oiga bien, cuyo símbolo era aborrecido por los fieles discípulos de Jesús y era representado por, oiga bien, por la serpiente. Porque Esculapio se cree que fue el inventor de la medicina. ¿Vamos acá? Pero ¿cómo es que representaban a Esculapio? A través de la serpiente. Y la serpiente precisamente es el símbolo de todo lo que tiene que ver con la medicina. ¿Sabía usted eso? Sí, cuando hablamos de veterinaria, ahí está el símbolo de la serpiente. Cuando hablamos de odontología, que es la que chequea los dientes y los trata de arreglar o quitar, como sea. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo? La serpiente también. Cuando hablamos de la fisioterapia, la serpiente también. Nutrición, que cuando llevan a los niños, pues vamos al nutricionista para que le dé las mejores indicaciones. Lo están llevando a la serpiente. Ay, Señor bendito. ¿Cómo se simboliza? Con la serpiente. Aleluya. La medicina en general, pues, sí es simbolizada por la serpiente. Sí, salud y medicina es representado por la serpiente. Las farmacias. Ahí también está el símbolo de la serpiente. La enfermería. Ahí está simbolizada también la serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. En todo el ámbito de la medicina. Oiga, en todo el ámbito de la medicina es representado por un solo animal. ¿Y cuál es ese animal? La serpiente. Tremendo. Oiga, a Esculapio precisamente le pusieron un título. Oiga, ¿cómo le pusieron el título? Le pusieron su título de Esculapio Salvador. Oh, interesante. O sea, creyendo que es la serpiente la que la salva de cualquier enfermedad a la gente. ¿Sí? ¿Se entiende? Al final, en vez de terminar rindiéndole honores al hombre, ¿a quién terminaron rindiéndole honores? A la serpiente. ¿Sí? Pues precisamente eso hizo de Pérgamo el centro de sanidad milagrosa del mundo de aquel entonces conocido. Ese era Pérgamo, el lugar donde todo el mundo de aquel entonces iba en dirección a buscar la sanidad. Es como muchos dicen, no, es que allá en Cuba es donde están precisamente los mejores médicos. No saben que dependen de la guía y la dirección también de muchos ocultistas y satanistas también de aquel entonces. Que Dios nos ayude. ¿Sí?
No solo tenía Pérgamo el templo dedicado a Esculapio, observe, sino que el templo, óigame, Pérgamo también tenía dedicado el templo a Zeus, un muñeco que medía 36 metros de altura por 34 metros, ¿sí? A lo cuadrado. Qué terrible, qué inmensamente grande era este muñeco. Era un templo dedicado a Zeus, el templo dedicado a Atena, la diosa de la fertilidad, también el templo dedicado a Dionisio, el dios del vino. Ese es el nombre griego, Dionisio, pero también el nombre romano es Baco, de donde viene la palabra bacanal. Cuando están haciendo los grandes carnavales, que carnaval también significa carnaval, sí, ya ha escuchado usted la expresión que dice, qué bacanal lo que están haciendo, pero es porque allí se está dando grandes desórdenes inmorales y grandes desórdenes de bebida en todos los aspectos. Por eso a eso se le conoce como bacanal, viene del término o del culto a Baco, es el mismo, el culto al dios del vino, que es representado aquí en Pérgamo como el culto a Dionisio, y sus altares eran muy frecuentados en su mayor devoción a la idolatría y su relación, oye, esos templos, tanto el templo al emperador, el templo a Esculapio, como los templos a Zeus, Atenas, Dionisio y a otras deidades o a otros demonios, observe, iba relacionado o tenían relación con la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Sexo ritual. A través de cualquier tipo de inmoralidad sexual, era la forma de cómo le rendían culto al emperador o cualquier otro tipo de estos demonios antes mencionados. ¿Me estoy dando a explicar? Y también estos templos iban de la mano, oiga bien, con la doctrina misma de los nicolaitas. ¿En qué consiste la doctrina de los nicolaitas? Lo vimos la vez pasada. Consiste en adorar la jerarquía, en adorar o rendirle tributo a las grandes autoridades, de mano con ofrendas de todo tipo de inmoralidades. ¿Estamos conscientes? ¿Se entiende lo que estoy hablando? El culto, oye, ven, a estos dioses va de la mano, o iba de la mano con la doctrina de Balaam, que es inmoralidades de todo tipo, inmoralidades sexuales de todo tipo, con la doctrina de los nicolaitas, en rendirle culto o adoración, dije, a las grandes autoridades, a las grandes jerarquías. Y no es la misma doctrina que estaba metida, lo que es en la iglesia, ¿cómo se llama? En la iglesia que estaba en Éfeso. Esa iglesia había permitido de que dentro de la congregación hubiese una alta jerarquía, la cual le rendían culto y devoción. Así dice 2:9, a la iglesia de Éfeso le dice el Señor, pero tienes esto, que aborrece la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las aborrece, pero estaban adentro de la iglesia. Pequeños grupos de gente de la alta posición que creían que podían manipular o gobernar al liderazgo como tal. Pues eso es lo que Pérgamo también tenía. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Oiga, Pérgamo fue un centro de cultura cuya biblioteca contenía 200,000 tomos de cualquier tipo de literatura o 200,000 libros. Pérgamo se cree precisamente que fue una de las 3 bibliotecas más grandes del mundo de aquel entonces conocido. Sí, la primera fue Alejandría, si no me equivoco, ¿verdad, pastor? Sí, la segunda fue Pérgamo, ¿estamos de acuerdo, pastor? Sí, y la tercera fue Éfeso. Sí. Aleluya. Orando al siervo a eso. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Oiga, hay evidencia que favorece a la presencia de una comunidad judía también lo que es en Pérgamo. ¿Sí? Una ciudad pagana, una ciudad famosa y próspera también. Y sus gobernantes también habían sido los primeros y los únicos en invitar a los romanos para tomar parte de los asuntos de Asia Menor. Oiga,
dedicó en la dedicación al culto al emperador o el culto imperial de Roma o a Roma, para honrar precisamente de esa manera a los emperadores, principalmente Augusto César y a la ciudad de Roma. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 29 antes de Cristo. Pues esa era la ciudad llena de tanto paganismo y de tanta, oigan, inmoralidad. Ahora se pregunta, ¿dónde estaba esta iglesia? ¿Dónde es que estaba esta iglesia? En medio de tanto paganismo. Allí es donde estaba la iglesia en Pérgamo. Que lamentablemente esta iglesia fue una iglesia que se dejó influenciar de todo el paganismo que había en el mundo de aquel entonces. Y esta iglesia llegó a ser tal de que, llegó a ser tal de que tenía solamente apariencia de piedad, mas fue una iglesia netamente llena de prácticas, costumbres y enseñanzas netamente paganas. Ese era Pérgamo. Pues a esa iglesia tiene el mensaje primero que dice 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia. ¿Estamos claros quién es el ángel de la iglesia? Sí, no está hablando de un ser espiritual acá, sino que está hablando de aquel que es el representante o el mensajero de parte del Señor en esta tierra. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Y quién es el representante de Dios en este momento y en este lugar? Correcto, es el pastor. Sí, el pastor es el ángel, no que sea un ser celestial, no, sino que tiene función de un ángel. ¿Y cuál es la función de un ángel? Mensajero. O el que lleva el mensaje. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, esa es la definición de lo que es la palabra ángel. Un mensajero, un representante, alguien que trae el mensaje o alguien que es enviado o alguien precisamente, óigame, que es apóstol o es embajador, sí, o es un profeta o es precisamente un sacerdote, pastor o maestro. Todas esas definiciones tienen lo que es en sí la palabra enviado, la palabra ángel, la palabra precisamente con la cual tiene mucha relación con las funciones de aquellos personajes que el Señor utilizó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el mensaje se está escribiendo, sí, el Señor, nuestro Señor Jesús, por orden y autoridad de Dios el Padre, nuestro Señor Jesús le está dando el mensaje a Juan para que Juan precisamente escriba la carta. Y esa carta vaya dirigida exclusivamente al representante de esa congregación. Y precisamente ya se le mandó el mensaje lo que es a Éfeso. Ya se le mandó el mensaje a Esmirna. Ahora es el turno de Pérgamo. La forma de cómo Juan está escribiendo esto con dirección a un personaje es la misma forma de cómo el emperador romano hacía cuando mandaba un mensaje a determinada persona. El emperador tomaba a alguien para que escribiera su mensaje. Y esa persona escribía su mensaje con dirección a una persona en particular. Lo mismo está ocurriendo en esta oportunidad. De la misma forma de cómo han escrito los edictos o las leyes del emperador, utilizando a alguien más para mandar un mensaje para alguien en particular, lo mismo está sucediendo acá. Nuestro Señor Jesús está tomando a Juan el apóstol como su escriba para que pudiese mandar su mensaje directamente a alguien en particular. Y en este caso, al ángel, al pastor, al representante. Óigame, esas llamas de fuego, a esos ministros que están en Éfeso, en Esmirna, como en Pérgamo. Ahora el turno de lo que es de Pérgamo. Pero ¿qué pasa con el representante en Pérgamo? ¿Cómo es que el Señor se le presenta? Observe, el Señor se le presenta de una manera bien hermosa. Le presenta el Señor a este ángel o a este pastor. Le presenta, mire, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Oh, ¿qué está queriendo decir ahí el Señor? Si está ocupando lo que es una metáfora.
una comparación con un elemento que causaba la muerte en aquel entonces. ¿Por qué es que el Señor está ocupando esa metáfora? ¿Y qué es una metáfora? Es una comparación. ¿Sí? ¿Sí? De lo que es en sí la palabra del Señor con la función de un artefacto como lo que es una espada. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, oiga, ¿cómo se le presenta al Señor? Óigame, el que tiene la espada aguda de dos filos. Interesante, porque la palabra espada en el original griego acá significa una espada larga. Los romanos siempre, en la mayoría, utilizaban lo que es una espada corta para acercarse mejor y poder matar a alguien. Ese eran tipos de estrategias que los romanos, como también los griegos, tenían. Mas los reyes, en particular, su tipo de arma no era así, pequeña o corta, era una arma, una espada larga. ¿Sí? Para no acercarse tanto, más sí cumplir con su propósito de poder tocarlo con la largura de su espada. Observe, oiga, ¿qué es lo que está diciendo acá? El que tiene la espada aguda, la palabra espada acá tiene que ver con una espada larga y ancha. ¿Por qué razón? Porque la espada era la espada precisamente de un rey. Y de dos filos. ¿Qué significa dos filos? Sí, la palabra dos filos significa dos voces. Pero no entiendo, explíqueme mejor. Ok, observe. ¿Por qué al dirigirse a esta iglesia o esta asamblea, él se refiere como, oiga bien, como espada de dos filos? Es evidente y es bien claro precisamente que la espada servía en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, servía para un solo propósito, y el cual es castigo. ¿Se entiende? ¿Para qué servía la espada? Dice. Para castigo. Eso es lo que los comentaristas dicen acerca de la cultura y de la historia. Sí, la espada es evidente que servía para castigo. Pero no solo eso no solo servía para castigo, porque el Señor no estaba, oigan, conforme con el estado de esta iglesia, ¿sí? Sino que al contrario, al ver el estado de esta iglesia, el Señor le está dando la última palabra y le está amenazando. ¿Por qué? ¿Cómo es que estaba esta iglesia? Se había vuelto pagana. ¿Cómo así? Sí, todo el año pasaba hablando de sana doctrina. Todo el año pasaba hablando de la cualidad, de las virtudes y las cosas del Señor, guardándose para el Señor. Pero en diciembre, resulta que en diciembre están practicando fiestas que no son bíblicas, fiestas que tienen un origen oscuro, fiestas que tienen un origen netamente diabólico y que hay evidencias, a decir ya no, históricas, culturales, geográficas, científicas, para poder demostrar de que la fiesta tanto de Navidad tiene el mismo origen de la fiesta de Halloween. O sea, en pocas palabras, tiene un origen netamente oscuro y diabólico. ¿Cómo es posible que la iglesia santa del Señor todo el año va a pasar hablando de las virtudes, de las cualidades, de lo hermoso que es el Señor, guardándose para su amado, pero en diciembre se va con su amante? Celebrando el Día de la Madre, que por cierto ya va a ver, vamos a hacer hasta seminarios para el Día de la Madre. El Día del Padre, seminarios para el Día del Padre. El Día del Niño, seminarios o fiestas para el Día del Niño. El Día del Pastor, ya hay Día Pastor, ¿ya se ha visto eso? La Asamblea Legislativa de El Salvador ya determinó que el 5, creo que el 5 de diciembre, es el Día del Pastor. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso! Señor, reprenda al diablo. ¿Sí? Ese día que todo el mundo, toda la iglesia le traiga presentes y regalos al pastor. Pastel,
Haga fiestas, traiga mariachis, traiga a cualquier famoso para que le cante. Señor, reprenda al diablo. Observe cómo está la iglesia evangélica. Con nombre de santa, pero revolcándose con su amante. ¿Eh? Qué tremendo, ¿no cree? Pues sí estaba esta iglesia de Pérgamo. Una iglesia con apariencia de santa, pero pagana en esencia. Y todavía muchos predicadores, muchos becerros de oro, muchos predicadores famosos dicen, no es malo que celebre la Navidad, no es malo, celébrela. ¿En qué cabeza cabe, digo yo, si estos son grandes para ellos, ¿verdad? Son becerros de oro, gente idolatrada por un montón de evangélicos. ¿Cómo es que están dando libertad al pueblo pseudo evangélico a praticar cosas que son antibíblicas, paganas y de origen oscuro y diabólico? ¿Cómo es que para las fiestas diabólicas se prestan? Pero cuando se trata de hablar de las fiestas bíblicas, confunden la chicha con la limonada. Usted me entendió lo que dije. ¿Verdad que no es el mismo chicha que limonada? Nada que ver, ni el sabor, ¿verdad que no, hermano? Eso, hasta agua se le da en la boca, viejo. ¿Sí? No es lo mismo chicha que limonada. Cuando hablamos de las fiestas bíblicas, son fiestas bíblicas. Jesús las enseñó, Jesús las practicó y Jesús las modeló. Pablo las enseñó, las modeló y las vivió y las practicó. La iglesia del primer siglo las enseñó, las predicó, las modeló y las enseñaron. El problema es la traducción que tenemos, que no, en vez de acercarnos a la iglesia del primer siglo, nos ha apartado totalmente de la iglesia del primer siglo. Y en vez de obedecer la Biblia, en vez de obedecer a la iglesia del primer siglo, obedecemos a sistema o mandamientos de hombres, a dogmas humanos, que nos llevan a practicar fiestas paganas, diabólicas y oscuras para alejarnos del origen de las escrituras o de las prácticas de la iglesia del primer siglo. Y bien curioso que este montón de gente que avala, observe qué delicado es que este montón de gente que avala y practica y le enseña al pueblo a que practique la Navidad porque no es malo, pues sí, hágalo, practíquelo, llame a Tamuzi, ponga el árbol que precisamente tiene un origen no místico y espiritual, bien diabólico, tráigalo a su casa, no hay ningún problema. Eso es lo que enseñan. Y qué curioso, que enseñan eso, pero cuando se trata de las fiestas bíblicas dicen, esas son fiestas judaizantes. Hablan cosas que no entienden, porque judaizar no tiene nada que ver con tocar las escrituras. Ya lo vimos acá muchas veces y lo vamos a volver a repetir. Judaizar es seguir mandamientos o dogmas de hombres que se crearon en el tiempo o de unos años antes de Cristo, y eso se volvió ley para todos los religiosos de aquel entonces, en el tiempo de Jesús. Y esos mandamientos de hombres, oigan, ocuparon el primer lugar por sobre la escritura misma. Judaizar es eliminar la escritura misma y seguir en obediencia a mandamientos de hombres o mandamientos transformados en ordenanzas. Esos son dogmas. Judaizar no tiene nada que ver con tocar las escrituras. Judaizar es otra cosa. Que bendito sea Dios que nos está enseñando las escrituras como son. Pero estos grandes predicadores, bien absurdos, ¿cómo se pone a creer que avalan y permiten que practiquen fiestas oscuras y paganas, pero las fiestas bíblicas dicen, no, ese judaizar, eso no es de Dios? ¿Hasta dónde va a llegar la ignorancia y la estupidez de estos grandes predicadores? Que en vez de enseñarle al pueblo a obedecer las escrituras, los alejan de las escrituras. ¡Qué vergüenza! Una iglesia totalmente
pagana. Con un falso evangelio donde se vale de todo. Ese es el falso evangelio. Esa es la falsa gracia, que es donde más se llenan las congregaciones. ¿Ya viste usted las mega y grandes congregaciones con un evangelio así superficial, en donde se vale de todo? Ahí sí se vale chicha y limonada, ahí se vale lo que es de todo tipo de fresco, hasta frescos de, ¿cómo se llama? De chinchibí. Ah, ya saben chinchibí. Frescos también de una sola ensalada, y ahí se vale de todo. Y son los que dicen ser sana doctrina, con prácticas netamente paganas. Dios nos ayude. Porque a esta iglesia de Pérgamo, el Señor no estaba contenta con su estado, con su condición. Se había vuelto pagana, se había vuelto una iglesia mundana. ¿Qué significa mundana? Que su mente, como su corazón, estaba más amoldada al mundo. Ya vamos a llegar a eso. Tranquilo, coma. Oiga, ¿qué significa que es una iglesia mundana? Que su mente está pegada más a las cosas de este mundo. Todo su esfuerzo en las cosas de este mundo. Toda su dedicación en las cosas de este mundo. Su compromiso con las cosas de este mundo. Su amor en las cosas de este mundo. Claramente Jesús dijo en Mateo 6, dijo que donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Una iglesia mundana es aquella que piensa solamente en sus anhelos, sus proyectos, sus planes, sus propósitos. Menos los propósitos del reino, menos los propósitos de su Señor, menos le interesan las cosas de su Señor. Si acaso, si le queda tiempo y si quiere, si no, eso sí quiere Dios, pues si no, pues sí que se conforme con lo que yo le voy a dar, migajas. ¿Será que Dios necesita nuestras migajas? Él merece lo mejor de nosotros, pero ¿será que nosotros le estamos dando lo mejor? Que Dios nos ayude. La espada en el Antiguo Testamento, oiga, y en la literatura apocalíptica simboliza a menudo juicio y guerra. Aquí mismo, Apocalipsis capítulo 1, verso 16, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 1, verso 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Me escuchó? Apocalipsis capítulo 2, verso 16, una vez más. Oiga. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé. ¿Sí? Contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que está mencionando el Señor cuando a lo que se refiere espada de 2 filos? Juicio. Oiga, juicio y guerra. O juicio o guerra también. ¿Me escuchó? 2 filos significa ya sea juicio o ya sea guerra. O ya sea juicio y guerra, las dos cosas. Cuando usted ve el libro de Apocalipsis, ¿con qué comienza el libro de Apocalipsis? Capítulo 1, cuando se empieza a mostrar ¿cómo se llama? A la figura o a la revelación precisamente de ese Cristo glorioso con pies de bronce. Y el bronce simboliza juicio. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 hay juicios, pero hay guerras de por medio. De ahí desde el capítulo 15 en adelante hay juicios y también hay guerras de por medio. ¿Sí? Observe. Apocalipsis capítulo 19, verso 15. 19, 15. Mire. Apocalipsis capítulo 19, en su verso 15 dice así:
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es lo que viene Jesús cuando ya venga con su iglesia, viene a ejecutar juicio total a toda la humanidad. O sea, en pocas palabras, cuando hablamos de una espada aguda de dos filos, estamos hablando que se está refiriendo principalmente a juicio y a guerra también a la vez. Los romanos creían que la espada, oiga, la espada era el poder para entregar el castigo, oiga, y también la espada era para poder entregar a la pena de muerte a aquellos que el imperio o los gobernantes determinaban sus enemigos. Por eso Romanos capítulo 13 dice de esta manera. Romanos 13, acompáñenme a las escrituras, por favor. Romanos capítulo 13, en su verso 4 dice así la escritura. Porque es, oiga bien, verso 3, 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. ¿Quiénes? Los magistrados, los gobernantes, los que ejecutan las leyes. Porque es servidor de Dios para su bien. Pues si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Juicio y guerra, juicio y castigo. Oiga, pues no es en vano que lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuál era el pensamiento romano en cuanto a la espada? Oiga, los romanos creían que la espada era el poder para entregar el castigo o la muerte a alguien. Posiblemente juzgaron y martirizaron a Antipas al negarse a ofrendar al César. ¿Quién era Antipas? En la iglesia anterior de Esmirna hubo un personaje. ¿Se acuerdan de Policarpo? Sí, Policarpo fue el pastor y ministro de Esmirna, un predicador o un pastor que no negó a su Señor. Y de que cuando lo llevaron a la hoguera, Policarpo, y le prendieron fuego, lo que es esa gran fogata, el viento quitó el fuego y quedó vivo. Entonces no tomaron otra alternativa, el verdugo, que ponerle la cabeza a un lado y con el hacha. Ya saben lo que le pasó. Ese fue Policarpo. Pero acá, en Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Acá en Apocalipsis claramente estamos viendo, oiga bien, el contexto que está relacionado en cuanto a esta iglesia se refiere. Observe, espada de dos filos se refería principalmente a esa autoridad que Roma tenía para poder ejecutar juicio, castigo o muerte a quien ellos querían. Pues posiblemente, dije, ellos fueron los que juzgaron y martirizaron a Antipas al negarse a ofrendar o a darle sacrificios al emperador, a César. Antipas principalmente era un miembro de la iglesia muy reconocido, y según el testimonio de otro escritor del segundo siglo, oiga, Antipas fue no solo un miembro, sino que posteriormente fue el pastor o obispo de esa congregación. ¿Quién fue ese? Ese fue Antipas, que también fue cruelmente martirizado por el imperio romano, por el emperador mismo. O sea, en pocas palabras, todos los personajes que mostraron fidelidad a su Señor fueron personajes que estuvieron dispuestos a que los mataran vivos. Vuelvo y lo repito, ¿será que nosotros estuviéramos dispuestos a que nos mataran vivos? No, hermano, nosotros no tenemos esa cualidad de la iglesia del primer siglo. Si apenas un dolorcito de cabeza y andamos buscando la pastilla porque nos curemos.
Si apenas un dolorcito, una fiebre, ya estamos buscando una pastillita porque porque no nos queremos morir todavía. Y cantamos aquel coro que dice que la hermana o la anciana estaba cantando y refiriéndose a que viniera el Señor y le dice, no, Señor, todavía no, Señor, le dice, no vengas todavía. Porque la anciana todavía no se quería morir. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Tremendo. Oiga, Pérgamo era en esa ciudad en donde Policarpo precisamente, en donde Antipas fue alguien que, sin hacer caso a los decretos o a las leyes del Imperio Romano, él no quiso tomar parte de la adoración y sacrificio hacia el emperador, ni mucho menos Esculapio. ¿Se acuerdan quién era Esculapio? ¿Cómo era representado Esculapio? El dios de la medicina. ¿Cómo era representado? Eso no se le va a olvidar, yo sé. Como la culebra, ¿sí? No como la chambrosa, no, porque también cuando se habla de culebra, ya a veces se refiere a alguien que es chambrosa, lengua larga, le gusta mover la lengua. Esa también es otra culebra, no se preocupe. Pero el dios de la medicina, precisamente era representado por la culebra, ¿verdad? Principalmente. Por eso, Antipas, aquí en Pérgamo se cree que fue arrojado a un horno ardiente. Todo esto ocurrió bajo el imperio del emperador Domiciano. En el momento preciso que el apóstol Juan es enviado a la isla de Patmos, en Pérgamo estaba siendo ejecutado Antipas. Actualmente, Pérgamo es una ciudad prácticamente en ruinas, olvidada. Sí, por eso le está diciendo el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Estamos claros qué significa espada aguda de dos filos? ¿Cómo se le está presentando el Señor? Como aquel que tiene la máxima autoridad sobre todos los reinos de esta tierra para ejecutar juicio y la muerte. No como el emperador que decía tener la autoridad para ejecutar juicio y la muerte solo dentro de su territorio. Claramente, él se estaba comparando con Dios cuando no era Dios. El emperador o los gobernantes de esta tierra se lo comen los gusanos. No son dioses. Son humanos, así como nosotros. Pero observe las características de la iglesia en Pérgamo, verso 13. Yo conozco, le dice el Señor a la iglesia, yo conozco, ¿qué le dice? Tus obras. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué pasó con Antipas acá, dice la Escritura? Lo mataron. Ya vimos cómo fue, de acuerdo a la tradición, cómo fue que lo mataron. ¿Se acuerda? Lo tiraron vivo a un horno ardiente. Él sí ya no pudo escapar de él. ¿Cree usted que nosotros estuviéramos dispuestos a que nos tiraran vivo a un horno ardiente? Y cocinar muchas veces no nos gusta porque nos quema lo que es el fósforo, ya no queremos ni cocinar. O al tirar lo que es el aceite y nos tira una chispita y nos chispea. ¿Sí? Voy a hablar así para entenderme mejor. Nos chispea y nos pega en la mano. Ya no queremos ni cocinar. Porque una chispita, algo que nos ha chispeado, nos quemó. Y ya ni queremos ni cocinar. No, dice eso no es para mí. Más si tira el pescado, ¿verdad? En pleno aceite hirviendo. Y si no tiene la cualidad, ¿verdad? En vez de meterlo así suavecito, lo tira desde arriba. ¿Para qué lo haga? ¿Para qué hacerlo así? Es que a veces es tremendo, ¿no? Con que el huevo a veces en vez de tirarlo despacito y más cerquita, desde arriba. Bien estrellado y chispeado todo aquello de aceite caliente. Aleluya. Observe, así fue como murió Antipas. ¿Sí? Yo conozco tus obras. ¿Qué significa que yo conozco tus obras? Yo conozco tu trabajo. Sé cuánto has trabajado.
sé cuántas son tus actividades, sé cuánto es tu esfuerzo en las cosas del Señor, sé cuándo y cuánto te esfuerzas. ¿Usted cree que el Señor no conoce todo nuestro esfuerzo? Claro que sí, lo conoce todo. El Señor sabe cuándo somos esforzados y el Señor sabe cuándo somos aguaditos. ¿Lo escuchó? El Señor sabe cuando somos hombres y mujeres esforzados, que después del culto vamos a la vigilia con todo y con gozo. Amén, digamos. Y el Señor sabe también de que cuando somos netamente como la gelatina, aguados, aguacates, que un culto nada más nos gusta ir y de ahí ya no nos acercamos, si es posible hasta la otra semana. Somos tan aguados muchas veces, ¿verdad? Tan aguacates, ¿verdad? Que pensamos que el Señor es el que necesita a nosotros. Cuando somos nosotros los que necesitamos del Señor. Y no solo una vez, todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Es que nosotros somos tan orgullosos, ¿verdad? Tan arrogantes y tan altivos. Dicen, no, yo no voy a ir ahora. Si el Señor sí quiere, pues si no, Él tiene necesario congregarse todos los días. ¿Verdad que todos los días desayunamos, verdad que sí? Bueno, los que desayunan. Todos los días comemos, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Lo terrenal. Ya no se diga lo espiritual. ¿Cómo estaremos si no nos alimentamos espiritualmente innecesariamente? ¿Cómo estaremos en el espíritu? Si solo tenemos apariencia de piedad, apariencia de santo, pero somos paganos. Más mundanos que cualquier cosa, enfocados y enamorados de las cosas de esta tierra, pero con las cosas eternas, si acaso me queda tiempo. Somos paganos y mundanos muchas veces. ¿Y usted cree que el Señor le agrada nuestra condición? ¿Sí? Y por eso los vientos ya se ve que traen una seria persecución para la iglesia en estos últimos días, que solo los fieles van a poder soportar. Y eso va a servir para que la iglesia, oiga bien, como cuando la arena se tira lo que es sobre a la zaranda, ¿sí? ¿Cuál es la arena que pasa? La finita. ¿Y qué es lo que se queda arriba? Solo la escoria, solo lo que tenía apariencia, mas no era nada. Dios nos ayude, porque esa zaranda pronto viene. Dios nos ayude, porque la zaranda, esa persecución pronto viene para zarandear a la iglesia de este siglo, para zarandear a la iglesia de este tiempo, porque la iglesia necesita ser zarandeada para quitar lo que no sirve. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros somos los que nos podemos engañar y podemos engañar a los demás, pero de Dios nadie se burla. Nosotros no podemos engañar al Señor. Por eso el Señor le dice a este ángel, a este predicador, a esta congregación: yo conozco tus obras, tanto en lo íntimo como en lo público, las conozco. Si nosotros no necesitamos aparentar nada de ser grandes espirituales en público, cuando en lo privado somos aguacates. Solo nos gusta la novela y otras cosas que nos entretienen, menos las cosas del Señor. En lo privado, pero en público tenemos apariencia de santos, pero somos más paganos y más mundanos que mandados a hacer. Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque prácticamente todo el ambiente evangélico tenemos serios problemas en estos últimos días. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga, ¿dónde está el trono de Satanás? Y me voy a quedar ahí para darle mayores detalles sobre el trono o el culto a Satanás en el siguiente culto, si Dios me permite. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Precioso, eterno, soberano, Rey de gloria, gracias.
por todas tus bondades y por toda su misericordia. Padre, perdónenos. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra indiferencia tan clara y el desprecio a todas las cosas santas suyas, Señor. Perdónanos. Ayúdeme a mí personalmente, Señor. Ayúdele a toda la congregación personalmente, Señor. Ayúdenos a cada uno de nosotros en una forma personal, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos a ser hombres y mujeres dedicados, esforzados y, oh Dios, alineados a las cosas eternas. Ayúdenos a poder valorar lo eterno antes que lo terrenal. Ayúdenos a poder amar las cosas eternas antes que las cosas materiales y terrenales. Ayúdenos a poder enfocarnos en lo eterno y disponer de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, oh Señor, nuestras cosas materiales para la obra tuya. Y ayúdenos a poder congregarnos todos los días posibles de nuestras vidas, con el hambre y la sed, con la necesidad de nosotros todos los días de buscar su rostro. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos, por amor a su bello y precioso nombre. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos, se lo rogamos, por amor a su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado y precioso Señor, se le hemos pedido todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dejo a nuestro pastor con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Jesús. Dios de fuerza, hermano, de fortaleza. Es un momento